regreso a su programa Criterio. Hoy estamos con Rodrigo Agudo, que es asesor de Fedenaga. Rodrigo, te hicieron unas preguntas desde la calle. ¿Qué les respondes? Bueno, mira, la primera, ¿qué es lo que se debe hacer con las expropiaciones? Yo creo que eso lo puedo resumir en una sencilla juego de palabras. O sea, ciertamente, como señalaba anteriormente, necesitamos un gran acuerdo nacional. Pero ese acuerdo nacional tiene que partir por la premisa para responder esa pregunta. Y es que el Estado venezolano deje de hacer lo que no sabe hacer. El Estado venezolano no sabe ser ganadero. El Estado venezolano no sabe ser industrial. El Estado venezolano no sabe ser marchante ni comercializador. Y el Estado venezolano debe dejar de hacer lo que no sabe hacer para ponerse a hacer lo que dejó de hacer y debe hacer, que es vialidad agrícola, que es apoyo, servicios para la agricultura en términos de electricidad y agua, que es seguridad en el campo, que es el fortalecer el sistema asistencial y la educación. El Estado dejó de hacer eso por ponerse a hacer lo que no sabe hacer. Por lo tanto, ese acuerdo nacional pasa porque reubiquemos a cada quien ponerse a hacer lo que tiene que hacer. Un sector productor primario, ¿no?, o industrial, a generar riqueza, trabajo, bienestar, y un Estado a apoyar a ese sector. El artículo 299 de la Constitución establece que la responsabilidad del desarrollo económico de Venezuela es del Estado conjuntamente con la inversión privada. No dice que el Estado desplace la inversión privada, no dice que el Estado sustituya a la inversión privada en sus actividades, sino que el Estado le dé en esa actividad conjunta, desarrolle las condiciones y los servicios que necesita para que esa inversión privada aproveche. Te hicieron otra pregunta con relación a ese programa que tiene los programas, el gobierno. Bueno, eso es muy sencillo. Eso está sucediendo porque hemos ideologizado el problema del abastecimiento. Como ahora no tenemos los alimentos suficientes para toda la población, entonces ahora se los vamos a dar a los que creen en mí, a los militantes de mi partido, y se los damos a los famosos CLAC, que no terminan siendo que las unidades básicas del PSUV en el país. Entonces esa discriminación, esa exclusión, lo que nos aleja es del diálogo, de la convergencia y del entendimiento. Pero la intención es que eso llegue a toda la población. No, está bien, pero cuando cuando tú creas un CLAP y el CLAP para su requisito tiene que ser miembro del partido gobierno y tiene que repartirlo entre las personas que están afiliadas al partido del gobierno, parece que los únicos que tienen derecho a comer son los que son militantes del PSUV y el resto de la población no. Y vuelvo a insistir, ellos tienen ese derecho, pero el resto de la población también. Sí, pero sí, el Estado debe representar a toda la población. Claro, sí, eso es, y la tercera pregunta, las importaciones. Sí. Bueno, yo te lo dije en el primer segmento, un modelo equivocado, un modelo que pensó que podía destruir la producción nacional para cambiar las relaciones de propiedad en base a importaciones y pensando que la riqueza petrolera, el ingreso petrolero era eterno, entonces desarrolló un modelo que fortaleció las importaciones mientras cambiaba la propiedad. ¿Y qué pasó? Que se acabó la bonanza, se acabaron los recursos y hoy la población está sufriendo la visión de un modelo equivocado, que la única solución para la crisis que se viva es hacer un cambio. Un cambio que quiero dejar claro, que ojalá el gobierno lo empezara. Yo no estoy hablando aquí de un cambio en términos de quítate tú para ponerme yo. Yo creo que ese acuerdo nacional el cambio es lograr ese acuerdo nacional. Es lograr ese acuerdo nacional donde, como dije, tirios y troyanos estemos en ese acuerdo nacional, donde sector privado, academia, Estado, Ejecutivo y Asamblea Nacional puedan hacer un plan de desarrollo a 10 años. Mira, China es un país comunista, con una estructura comunista, pero su base de producción es privada. Nosotros no podemos seguir defendiendo dogmas del siglo XIX. Rodrigo, una de las quejas que tienen los productores es el problema de los insumos para llevar adelante la producción. ¿Cómo resolver ese problema? Vuelvo e insisto. Durante 15 años, hermano, consolidamos un modelo de gestión pública y de actividad económica que dependía de unas importaciones que administraba el Estado. Hoy no tenemos los dólares para importar,
Entonces no tenemos los insumos para la agricultura, no tenemos la materia prima para la agroindustria, ¿no? Importada, pero tampoco tenemos los alimentos terminados para la población. O sea, no podemos satisfacer antes, porque teníamos excedentes de divisas, podíamos satisfacer a la actividad primaria, a la actividad de transformación y a la alimentación con importaciones. Hoy no lo tenemos y no podemos menos satisfacer los tres. Entonces, primero, los recursos escasos tienen que ser administrados con este criterio de escasez. ¿Y no pudieran los productores con sus mismos recursos poder importar esos insumos? Claro que pudieran hacerlo, pero necesitamos restablecer, Germán, una sola palabra: confianza. Y mientras no restablezca la confianza, nadie va a poner en juego sus propios recursos si los tuviere. Lo que pasa es que además de eso, la gran mayoría, los pequeños y medianos productores, el productor familiar no tiene recursos, no tiene dólares afuera para poderlo poner. Y hoy, si me sobra un bolívar, ¿qué es lo que hago? Trato de comprar $1 y no hago inventario, porque puede venir un funcionario de cuarto nivel, ¿no? De cuarto nivel, y confiscármelo y venderlo y quebrarme. Entonces tengo que restablecer confianza. Y la confianza es respeto, y la confianza es concertación, y la confianza es consenso. La confianza no se restablece peleando, ¿no? Con los de adentro y ahora con los de afuera, porque eso lo que crea es más incertidumbre, más inestabilidad, más ingobernabilidad, y nos aleja de la solución real de la crisis. ¿Qué propuestas tienen ustedes con relación a esas fincas improductivas que en este momento existen? Bueno, lo primero que tenemos que hacer primero es un programa de abastecimiento alimentario para poder calmar la población. Porque si tú me vas a devolver la finca y las poblaciones de al lado están pasando hambre y lo que yo sembre se me van a meter para que me quiten la comida, yo te digo, quédate con ella y ahora da la cara tú por la crisis que tú pusiste. Entonces, lo primero que tenemos que restablecer es confianza. Después que restablezcamos confianza, como te dije, ¿no? Que el Estado deje de hacer lo que no sabe hacer. Hay que restituir, hay que reprogramar o programar todo un proceso de reestructuración del aparato productivo, donde las fincas y los bienes de producción queden en manos de los que deben producir y el Estado pueda restablecer sus funciones en términos de apoyar con vialidad agrícola, etcétera, etcétera. Pero repito, primero tenemos que trabajar en estos 2 primeros años con el abastecimiento alimentario. Nosotros, Ricardo Hausmann, en febrero dio una primera acotación que el país necesitaba. Entre Ricardo Hausmann, venezolano, exministro y hoy director del Departamento de Economía y Apoyo de una de las principales universidades del mundo, que asesora gobiernos de todos lados, señaló que Venezuela necesita entre 50 y 55 mil millones de dólares de auxilio financiero para poder salir de la crisis. Bueno, de esos 50... ¿Para ingresarlo o invertirlo solamente en agricultura? No. De esos 50, 55 mil, yo me atrevo a señalar que por lo menos en los primeros 18 meses, 20 mil millones tienen que ir para el abastecimiento del sistema agroalimentario. En gran medida, los primeros 6 meses para importar alimentos para calmar el hambre, ¿no? Igualmente, en menor medida, importar materia prima para reactivar la producción agroindustrial. Y en los primeros 6 meses garantizar los insumos para la cosecha del año que viene, porque ya la de este año se fue. Progresivamente bajar las importaciones de alimentos en la medida que se vaya satisfaciendo el hambre e ir incrementando las materias primas a la agroindustria mientras se reactiva la agroindustria, que barajará en la medida que vayamos creciendo la producción. El tiempo es inexorable. Rodrigo, una reflexión final al país. Mi reflexión es que yo confío en Venezuela, ¿no? Y que ciertamente vivimos una crisis nunca vivida, que los venezolanos podemos resolver, pero sí y solo sí, si damos un gesto de amplitud, de entendernos, de respetarnos, de inclusión, y en alguna forma reconozcamos que hoy tenemos un país que necesita el apoyo externo. Y el apoyo externo no se va a dar si primero los venezolanos no nos unimos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, hermano. Gracias,